Así como lo van encontrando, se van poniendo en pie, clamando al Señor, no perdiendo la comunión. Amén. Diciendo dentro de sí, háblame, Señor. Josué capítulo 23. Vamos a leer del 1 al 11, amén. Amén. Habiéndolo encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del 1 al 11. ¿Y por qué sale el 11? Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo. De nuevo. Empecemos de nuevo, amén. Estoy clamando, amén. Yo me confundo fácilmente cuando escucho voces. Aconteció, dice, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo soy ya viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que queden, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni se inclinaréis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. A un varón de vosotros perseguiré a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Oraremos al Señor brevemente por la exhortación del mensaje. Amén. Padre mío, te damos gracias. Poderoso eres tú, Señor amado, mi Dios, que la lectura de tu palabra vayas añadiendo esa bendición de la exhortación del mensaje. Te lo ruego, mi Dios, lava limpia, Señor amado, mi Dios, el instrumento que tú vas a usar en esta noche. Unge, Padre mío, Señor amado, este vaso de barro y pone, Padre mío, en esta hora, Padre mío, ese tesoro, Padre mío, que es tu palabra, para que los labios puedan abrirse, Señor amado, y salir toda torpeza de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor. Te lo ruego, poderoso eres tú, para bendecir del más pequeño hasta el más adulto en esta hora, Señor. Llénanos de tu gracia, llénalo de tu misericordia, Padre mío. Toma el dominio, el control de nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, Padre Santo, en esta hora. Dios Santo, Señor amado, bendice tu iglesia. Dios Santo, Señor amado, ayúdanos a comprender, Padre mío, que la bendición, Señor amado, mi Dios, aquella, Dios bendito, Señor amado, mi Dios, la cual tu pueblo arrebata,
la cual tu pueblo, Padre mío, Señor amado, trabaja por ella, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Padre mío, que la bendición, Padre mío, viene de allá de lo alto, que de tu mano poderosa, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, bendice en esta hora tu pueblo. Saca, Padre mío, todo mal pensamiento, mi Dios, reprende toda obra del diablo, toda oposición al mensaje, sea reprendido y echado fuera en esta noche, Dios. Dios Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, atamos toda obra del enemigo, Señor. Más en esta hora poderoso eres tú, Señor amado, para poner, Padre mío, Señor amado, dominio y control en nuestras vidas, sosiego, Padre mío, y no haya, Padre mío, interrupción a tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos todo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Acá en el capítulo 23 de Josué nos habla la palabra del Señor, que dice que Josué exhorta al pueblo y les habla o les recuerda, Dios bendiga a la iglesia del Señor, lo que Dios ha hecho por todo aquello, ¿verdad, hermanos?, que fue tomado y fueron pasados al otro lado del Mar Rojo. Dice que cuando empezó esa tarea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y Josué estaba presente en cada situación, en cada suceso grande que podía vivir el pueblo de Israel de la mano de Dios, para poder, como decía, derrotar a aquellas naciones y hacer grandes milagros. Decía que esto era lo que Dios hacía con su pueblo. Y él quería transmitir en los últimos días de su vida y traer a la memoria no solamente de que ellos hicieran aquel compromiso con Dios, de tal vez renovar un pacto con Dios, de servicio, de consagración, de honra al Dios que le había libertado, sino que también él tenía que entregar esa responsabilidad, como que él ya había cumplido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuántos en esta noche pueden decir, yo ya cumplí la tarea. Yo creo que poco, tal vez nadie, podemos decir, hemos cumplido cierta tarea, con hijos, con iglesia, o con cualquier cosa que nosotros, ¿verdad, hermano, cierto, podamos ver? Pero sí nosotros podemos reconocer, amén, y ser testigos de que Dios ha sido con nosotros. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Entonces dice que en el día, se acercaba el día de la muerte de Josué. Por lo tanto dice que él llama a todo el pueblo a hacer, y habló, dice, acerca de todo lo que Dios había hecho con ellos y de cómo había derrotado los pueblos de la tierra de Canaán, para dar a su pueblo una buena tierra donde había de vivir y debía de vivir en paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde. Porque para poder conseguir la paz, hermano, primero tiene que haber una batalla. ¿Cuántos lo creen así? Para nosotros tener paz, ¿cierto? O las naciones, en muchas ocasiones, amén, es necesario que entren en un conflicto o en una batalla entre naciones para luego poder, ¿cierto?, ellos tener paz. Porque cuando hay una acechanza, ¿verdad, hermano, cierto?, tal vez del enemigo, es necesario muchas veces entrar en una guerra. Y Dios le dijo así al pueblo de Israel, que tenía que desde un principio, Dios dice que empezó a hablar a Josué y le dijo que tenía que él tener valentía para servirle a Dios. Tenía que tener el servicio, ¿verdad, hermano, cierto?, de ir adelante, de ir a la batalla, de poder ser fiel a la palabra de Dios, porque él le dijo, ¿verdad, hermano?, en repetidas oportunidades, de que él tenía que ser valiente, muy valiente en ciertos casos, y también no tenía que apartarse de la palabra del Señor. Y dice que de esas dos cosas se veía o se vislumbraba la victoria para el pueblo de Israel. Porque ya no estando Moisés con ellos, dice que Dios tomaba a este caudillo. Dios tomaba, ¿verdad, hermano, cierto?, a este soldado, podemos decir. Porque para poder, ¿verdad, hermano?, tomar la tierra prometida, había que hacerse, ¿verdad, hermano, cierto?, de armas. Había que hacerse, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de un cuerpo, ¿verdad, hermano, cierto?, que fuera al frente para luchando y derrotando a los enemigos.
Porque el Señor le dijo, vosotros, cierto, irán delante y los derrotaréis, pero dice que o tomaréis aquella tierra, pero tenían que ellos luchar. Porque ellos tenían que despojar a las naciones que estaban dentro de aquel territorio de la tierra que Dios le había de dar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso aquí lo estamos viendo nosotros, amén, que el Señor dice que entregaría reposo al pueblo de Israel. Después de toda aquella guerra, de aquella batalla, amén, dice que iba a venir reposo al pueblo de Israel. Entonces dice que el reposo, Dios nos ayude y Dios nos guarde, amén, se debía conseguir, ¿verdad, hermano? Primero librando, como decíamos, una gran batalla. Dios nos ayude. Estemos buscando Josué 21:44, amén. Josué 21:44, y Jehová le dio reposo alrededor de conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Jehová, hermano, entregó en sus manos a todos sus enemigos. Es una tierra fértil, ¿verdad? Es una tierra que decía que fluía leche y miel, la tierra de Canaán, amén. Pero dice que Jehová tenía que, ¿verdad, hermano? Cierto, tenía que él hacerle frente, ¿verdad, hermano? A aquellos enemigos y entregarlo en sus manos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque decía que Jehová, ¿verdad? En parte peleaban ellos y a veces Dios les daba la victoria sin pelear a aquellos. Pero ellos tenían que estar dispuestos a estar al frente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ellos tenían un grupo muy bien elaborado, ¿verdad, hermano? Como Dios le había mandado, que dentro de aquellos soldados, dentro de aquel batallón de guerra que había, también iban aquellos cantores, aquellos levitas, iban cantando, iban adorando, como nos hablaba la palabra anteriormente, el mensaje pasado, amén. Entonces dice que Dios iba libertando al pueblo y le iba dando victoria. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque nadie puede recibir victoria si no es libertado primeramente. Entonces dice la palabra del Señor, amén, que Dios le iba a entregar reposo al pueblo de Israel. Nos habla también ahí Josué 13:1. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Siendo Josué ya viejo, entrado en año, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Porque, hermano, nosotros, nuestra mente o nuestros pensamientos son tan limitados muchas veces que nosotros en nadie, en un hermano o en un vecino, muchas veces nos vemos una tierra fértil. Nos encerramos nosotros mismos. O nosotros nos ponemos así solamente, ¿verdad, hermano? Cierto, tan egocéntrico que pensamos en nuestra vida espiritual solamente. Ni siquiera a veces los hermanos de la iglesia, ni siquiera, ¿verdad, hermano? Como decía, los que están afuera, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros ya tal vez nos sentimos conformes con lo que hemos hecho. Y a veces decimos, hemos peleado algunas batallas, hemos salido vencedores, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nos quedamos los laureles, como se dice, en las victorias que ya hemos alcanzado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Josué, siendo, como decía anteriormente, un hombre de valor. ¿Usted cree, hermano, por qué cree que llamó a Josué? ¿Por qué cree que llamó, verdad, hermano, a este varón? Porque dice que él siempre estaba, verdad, hermano, cerca de Moisés, escuchando el consejo del líder, del libertador de Egipto. Y él dice que él tomaba toda la enseñanza de aquello, mientras que Moisés iba y ministraba en el tabernáculo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí estaba a la puerta escuchando Josué. Y él estaba siempre, verdad, hermano, cierto, poniendo oído a las cosas espirituales. Dice que Moisés subía al monte Sinaí, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y ahí estaba Josué a medio camino, se quedaba esperando, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que descendiera aquel líder que Dios había tomado, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de esta manera dice que Dios honra a aquellos que le honran. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Aquellos que se esfuerzan, aquellos que se disponen en las manos del Señor. O sea, este líder que dijo ahora, ¿verdad, hermano? Que Dios iba a entrar y repartir la tierra en aquella, ¿verdad, hermano? Cierto, tierra prometida, en esa tierra de Canaán.
Ese dice que iba a tener un carácter, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no cualquiera le podía doblegar. Tenía que tener un carácter firme, un carácter fuerte, para poder luchar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, para no ser una persona de doble ánimo, para no ser una persona inconstante, porque hoy día le sirvo, mañana no le sirvo, porque este año sí, este año no. Es que tengo otros compromisos en la casa, en el trabajo. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Sino que dice que Josué, él siempre estaba, como decía ahí, en pie de guerra. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice Dios que de esos soldados Dios se agrada, hermano. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. De esos soldados se agrada a Dios, amén, que dice que él ya siendo viejo, ya siendo un hombre de edad avanzada, y Dios le dijo, y queda aún mucha tierra por poseer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O usted cree que soy usted y yo y nadie más? ¿O usted cree, verdad, hermano, cierto, que yo, mi amiga, mi hermano y mi vecino y nadie más? Es que nosotros no estamos en el corazón de Dios. Por eso Dios dice que habló a sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los obreros son pocos, mas la mies es mucha. Y muchos de los obreros también son flojos. Y muchos de los obreros son inconstantes. Nunca se ponen en la brecha para servirle al Señor. Estamos muchas veces cómodos, ¿verdad, hermano? Con aquella tierra que hemos adquirido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y esa paz que Dios a veces nos da a nosotros. Y muchas veces nos relajamos frente a un televisor. O nos relajamos, ¿verdad, hermano, cierto? Y nos despertamos a la hora que queremos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O nos vamos al parque que queramos. O nos vamos a la plaza que queramos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero no va el Señor con ese deseo de un día, ¿verdad, hermano? Anunciar una palabra que se nos cruce por el camino. Dios nos ayude y nos guarde en esta noche, amén. Y dice que de esta manera estuvo hablando, ¿verdad, hermano? Josué al pueblo. Y él le decía, amén. Él decía que también no se apartaran, dice, de la ley de Moisés. Versículo 6, 23:6, amén. Esforzados pues mucho y en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Es que la palabra de Dios, hermano, es una sola. Nosotros no podemos, ¿verdad, hermano, cierto, sacarle ni ponerle. No podemos nosotros, ¿verdad, hermano, cierto, apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha, porque la palabra de Dios es una ley recta, ¿verdad, hermano, que está escrita aquí, la Sagrada Escritura. Hay religiones que le sacan. Están los testigos de Jehová que le han sacado hojas, le han sacado versículos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y usted puede, tal vez, ¿verdad, hermano, cierto, en algún momento, algún día va a leer la Biblia que ellos tienen y le han sacado versículos de la Escritura. Porque ellos, ¿verdad, hermano, no pudieron con la palabra del Señor. Entonces ellos se acomodaron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hicieron una Biblia propia. Y los mormones también hicieron, ¿verdad, hermano, cierto, una creencia propia de lo que Cristo hizo. A quien Cristo se le apareció. Al profeta que a ellos le habló. Si fuera así para nosotros, hermano, entonces nosotros también le serviríamos como nosotros quisiéramos. Y Dios no hablaría como nosotros queramos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Josué, sin embargo, dice que les dijo, he aquí esforzados pues mucho. Es que hay que esforzarse, hermano. Si no nos esforzamos mucho, entonces no cumplimos nada. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Si no nos esforzamos, si no nos hacemos valientes para poder cumplir la palabra del Señor, no recibiremos ninguna herencia de parte de Dios. Dios nos ayude y nos guarde en esta noche, amén. Estemos buscando, amén, ahí en Josué 1, 7 y 8, amén. Y repito, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. No poco, o no la mitad, sino que todo lo que está escrito. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Y dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. Ahí dice que Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel, a Josué, amén. Mi siervo Moisés te mandó, no te apartes
de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Se da cuenta, hermano, cuando viene la bendición de Dios? ¿Cómo viene? ¿O por qué viene la bendición de Dios? Porque nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. A veces tenemos un problema, tenemos una dificultad y nosotros pensamos que al transmitirlo a alguien, al contarle a alguien o al dejar una petición en la iglesia, va a venir la bendición. Y la bendición no viene hasta cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Así es que yo pensaba que yendo a la iglesia nomás y escuchando la palabra, Dios me iba a bendecir, Dios me iba a cambiar. No, es como dice que Dios nos está hablando en esta noche, cuídate, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dios nos ayude y nos guarde. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, es para todo el día. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Es para todo el día, para toda la semana, para todo el mes, para todo el año. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nunca se aparte el libro de tu boca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es que yo no sé lo que dice. Pues lea el libro. Empieza a escudriñar la escritura. Porque si no lo lee, por último lo escucha. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero somos todos conocedores de la palabra de Dios, amén. Y si muchas veces nos preocupamos tanto de leer todos los mensajes que hay en el teléfono y nunca abrimos un mensaje para nosotros mismos, nunca nos enseñamos ni nos educamos en la palabra del Señor, porque dice que Josué de esta manera, amén, hermano, dice que iba a repartir bendición para su nación, para sus tribus. Era tan importante, ¿verdad, hermano? Cierto, lo que Dios había establecido para Josué, la responsabilidad tan grande que había, porque dice que Dios le dijo, mi siervo Moisés, él va a descansar, él va a dormir en los brazos de Dios, y ahora tú repartirás la tierra por heredad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿A usted está pensando en su abuela, en su abuelo, o en su papá que ya no está, que era cristiano? ¿Es a usted el que le toca repartir la bendición ahora? ¿Es usted el que tiene que luchar por la bendición, hermano? ¿Es usted el que tiene que luchar por sus hijos, por sus hijas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. No es como mi mamá va a la iglesia, mi mamá ofrenda, mi mamá diezma, mi papá hace esto, mi papá hace esto otro. ¿Y nosotros qué hacemos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Durmiendo en los laureles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, amén. Nosotros tenemos que forzarlo, ¿verdad, hermano? Porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, hermano, al menos 2 veces al día. Durante el día y también en la noche, para que cuando venga el diablo en la noche, porque el diablo, amén, dice que ese pajarito nocturno le encanta salir, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? A pasearse durante la noche. Y antes de dormir o mientras esté durmiendo, ahí viene a poner su cizaña. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O acaso no nos dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar? Porque usted puede haber hecho muchas cosas buenas en el día. Pudo haber cantado, orado, alabado y bendecido el nombre del Señor. Y viene durante la noche el enemigo y pone cizaña en su mente, en su corazón. Por eso tenemos que estar orando a nuestro Dios, clamando a nuestro Dios. Porque Él dice que los labradores vieron y ¿qué ha pasado aquí? El campo no era solamente, ¿verdad, hermano? Cierto trigo. Pero dice que el enemigo había venido durante la noche a sembrar esa cizaña. Dios nos bendiga, Dios nos ayude en el día de hoy. Por eso dice que Josué tenía que estar constantemente, hermano, en una comunión con Dios. Meditando, dice, de día y de noche, para que guarde, dice, de hacer conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues es que me han salido las cosas tan mal. Última hora no sé qué está pasando, voy a tener que cambiar de rubro. Voy a tener que, yo no sé para qué estudio esto, o así, o hice esto. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
A veces llego a la iglesia y ni en la iglesia me siento bendecido. ¿Será problema de la iglesia? ¿Será problema de Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que en cuanto dice guardarás esta palabra, amén. Dice que entonces prosperará, nuestro camino. Y todo se saldrá bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque a veces puede haber prosperidad, pero las cosas andan revales en la casa. A veces puede haber bendición, puede haber un hogar, pero la esposa con el esposo, amén. Los hijos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empiezan a rebelarse, empiezan a quedarse atrás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. A veces no hay una comunión, no hay una paz en el hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque no está reinando Dios dentro de aquel hogar. Porque el esposo no se está, ¿verdad, hermano cierto? No se está sometiendo a Dios. Y la esposa no se está sometiendo al marido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando hay, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esa diferencia, no hay paz. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No hay verdad, no hay comunión. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. La palabra del Señor también nos dice ahí en el 7, para que no mezcléis, dice, no mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de su Dios. Para que no se mezclen con esas naciones que han quedado. Porque ellos cometieron el error, como otras veces hemos explicado, ¿verdad, hermano? De dejar naciones ahí y no eliminarnos a todos. Porque la orden era, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era, ¿verdad, hermano cierto? De eliminar, ¿verdad? De barrer con todas las naciones y matar, decía, amén, a todos los que habitantes de aquella ciudad. Lo que nos habla en Josué 6:21, amén. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, dice, las ovejas y los asnos. Esa era la orden verdad, hermano, cierto, primordial, que Dios establecía al pueblo de Israel. Porque Dios había escogido un solo pueblo. Y todas esas naciones Dios las desechaba. Por eso nosotros tenemos que sentirnos honrados, hermano, que Dios a veces nos mencione o se acuerde de nosotros. Tenemos que sentirnos nosotros dichosos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, de que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Cuántos lo creen así en esta hora? Amén. Y Él decía, ¿verdad, hermano cierto? Que tampoco nos debían, dice, jurar, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. Hay palabras que nosotros como cristianos no tenemos que ni siquiera nombrarlas, ¿sabía usted? Hay palabras, ¿verdad, hermano cierto? Que realmente son como una blasfemia para Dios. A ellos les dijo, amén, les dijo, ni siquiera nombréis los nombres de aquellos dioses. Ni siquiera, ¿verdad, hermano cierto? Hagáis como aquellas naciones. Y muchas veces nosotros como cristianos hablamos y hacemos como cualquier joven del mundo, como cualquier señorita del mundo. Los ídolos que tienen, ¿verdad, hermano? Los actores, los deportistas, los músicos, parece que fueran los mismos para nosotros. Y nosotros no sabemos las canciones, y nosotros no sabemos las películas, y nosotros no sabemos las teleseries. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O acaso esos no son dioses para el mundo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y no sabemos, ¿verdad, hermano cierto? Todos los futbolistas sabemos hasta lo que ganan. Dios bendiga a la iglesia del Señor y lo honramos. Antes tal vez muchos de nosotros iban al estadio, compraban entrada. Dios bendiga a la iglesia del Señor, ellos llenos de dinero, y nosotros no pagamos, ¿verdad, hermano cierto? Ni lo que teníamos que pagar para el mes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así nos tenía engañado el enemigo. Pero dice que ahora nosotros ni siquiera debemos ser partícipes de todas aquellas cosas, ni siquiera, ¿verdad, hermano? Jurando, ni nombrando a aquellos dioses. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses. Ni les sirváis, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Éxodo 23, 13, 24. Éxodo 23, 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca.
Sigamos leyendo, amén. Hasta el 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comeréis los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abidad, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigamos leyendo, ¿ven? También la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores que hubieren sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de las labores del campo. O sea, si usted quiere bendecir a Dios, hermano, puede hacer una fiesta el día que quiera. Si usted quiere bendecir al Dios del cielo, usted puede bendecirle. Ellos bendecían la fiesta de las cosechas. Por tener pan, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por tener alimento, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El día que usted quiera, no es necesario que le diga vamos a ayunar, ahí ayunamos. Vamos a orar, ahí oramos. Vamos, ¿verdad, hermano cierto?, a vigilar, ahí vigilamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque algunos, ¿verdad, hermano cierto?, si no le dicen oren, no oran. Si no le dicen canta, no canta. Si no le dicen diga amén, no dice amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque es verdad, hermano, es una voluntad propia que nosotros debemos tener como gratitud delante del Señor. Y así, de esta manera, nosotros no nos inclinamos ni adoramos a otros dioses. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dice más el 8, a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Josué y reconocía y les hablaba, bueno, como has hecho o como han hecho hasta ahora, a Jehová vuestro Dios usted tienen que servirle. Usted tienen que seguirle. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso que Él decía, ¿verdad, hermano? Y más adelante dice que Él les habla y le dice, ¿verdad, hermano cierto? No sé de qué manera ni cómo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. No sea vosotros elegid a quien servir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sea Dios, ¿verdad, hermano cierto? Como también decía Elías, sea Dios o a Baal. Pero yo en mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Pero a veces nosotros tenemos la casa dividida. A veces, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no sabemos de cómo le vamos a servir, ni cuánto le vamos a servir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice también la palabra del Señor, amén. El versículo 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie, dice, ha podido resistir delante de vuestro rostro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso dice ahí la palabra del Señor, amén, que Dios le iba a dar poder y autoridad para tomar aquellas naciones. O tal vez algunos de nosotros pensamos que hemos querido todas las cosas, o Dios nos ha bendecido, ¿verdad, hermano? En este lugar, en la iglesia, porque cantamos bien, porque oramos bien, porque somos grandes predicadores. Dios bendiga a la iglesia del Señor. No, porque Dios, hermano, es aquel que ha trabajado los corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? El Dios es aquel que ha llamado las almas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Dice también la palabra del Señor, amén, que Él nos decía, amén, en el versículo 14, aquí que yo estoy, dice, para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, dice, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas, dice, os ha acontecido. No ha faltado a ninguna de ellas. Porque Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? ¿O le ha fallado Dios a usted? ¿Lo ha fallado Dios, hermano, a nosotros? ¿O seremos que nosotros le hemos fallado a ellos? ¿Será que nosotros somos los que pecamos? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los que mentimos. Los que muchas veces, ¿verdad, hermano cierto?, le robamos la gloria a Dios. ¿O será que Dios, verdad, hermano, ha soltado nuestra vida de su mano? Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Porque cuando nosotros clamamos a Él como aquel pueblo de Israel, dice que Dios fue fiel para mandar un libertador.
Que Dios, ¿verdad, hermano cierto? Cuando vio el clamor y la humillación en aquella tierra de Egipto, dice que clamaron a Él fuertemente y Dios dice, escuchó de allá de los cielos. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos clamamos algún día y Él se acordó de nosotros y va a decir, yo voy a sacar de aquel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, del alcohol, yo lo voy a sacar del cigarro, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hacía lo malo, ahora va a empezar a hacer lo bueno, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estaba encadenado, yo rompí las cadenas, amén. Y Él nos ha traído con ese brazo fuerte y extendido. Dios bendiga a la iglesia. ¿Sabe lo que quería hacer, hermano? Realmente, Josué, que él, más que él, ¿verdad, hermano? Honrarse a sí mismo y decir, he cumplido la tarea, Dios bendiga a la iglesia del Señor, sino que él quería que ellos amaran a Dios. Amén, así es, Señor. Que ellos permanecieran en los caminos del Señor, amén. Por eso dice aquí la palabra del Señor que dentro de aquella nación en la cual estaba, o esa tierra de bendición, era el terreno más peligroso que ellos estaban pisando. Porque aunque seamos bendecidos, nunca teníamos que sentirlo seguros. Dice que aquella tierra, ¿verdad, hermano, de Canaán, los cananeos y todas las naciones que había en aquel entonces, había una degeneración tan grande, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con su Dios Baal, en la cual le dice que todas las naciones vecinas eran corrompidas. Escucha esto que vamos a leer, amén. Dice con Baal, como una de las principales deidades masculinas, la religión de los cananeos era sumamente degradante. Su religión fomentaba, dice, la prostitución ritual femenina y masculina, y su adoración consistía en orgías y actos sexuales inmorales. Sus profetas y sacerdotes eran los asesinos oficiales de los niños que sacrificaban niños recién nacidos. Y en sus templos, dice, Dios sabía, dice, que su pueblo se asociaba con los cananeos. Si se asociaba con los cananeos, también adoptarían esas costumbres vergonzosas. Amén, hermano. Porque dice, es como dice el dicho, amén. Dime con quién anda y te diré quién eres. Amén, hermano. Porque poco a poco se va pegando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, amén, que ellos, hermanos, se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero somos tan débiles, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que alguien habla algo, nosotros, ¿verdad, hermano cierto? También ahí ponemos oído, creemos. Alguien hace algo, y si como él hizo esto, yo también lo hago. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y así era el pueblo de Israel. Y así era el lugar donde ellos estaban. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Dice que ¿verdad, hermano cierto? Lo que Dios sabía, dice, de su pueblo se asociaba con los cananeos, también adoptarían, dice, esas costumbres vergonzosas. El llamado de Dios a la separación de su pueblo del mundo impío sigue siendo el mismo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Porque nosotros somos un pueblo separado del mundo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, apegado a la vid verdadera. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que las promesas de Dios no eran incondicionales para los israelitas. El amor a Dios expresado, dice, en obediencia a sus mandamientos, fe en su provisión y separación de los impíos, eran las condiciones para las bendiciones de la comunión y la fortaleza. Estoy leyendo un comentario aquí en la Biblia Reina Valera, que muchos la tienen. No sé si me están siguiendo con la lectura. Así que lo mismo que leo yo, usted también lo puede leer. Lo mismo que entiendo yo, lo mismo que creo yo, hermano, usted también lo puede creer. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Por eso tiene que llenarse de la palabra de Dios, porque así le dijo Dios a Josué, no te aparte de esta su palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y vamos a estar terminando, ¿verdad, hermano? El versículo 23, 10 dice, un varón de vosotros, dice, perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él dijo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Vamos a estar buscando Deuteronomio 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Si nosotros nos sometemos a Dios,
Amén. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cuántos creen esa promesa, hermano? Él pelea por nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tenemos que nosotros dejar que Él pelee. Y muchas veces nosotros, no, Dios va a pelear y nosotros le ponemos la mano. Tenemos que dejar que Él pelee. Él sabe pelear. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy. Amén. Y Él dice que Él, ¿verdad, hermano? Cierto que uno de vosotros dice que pelearía y perseguiría a 1000. Porque dice que el pueblo de Israel era un pueblo, ¿verdad, hermano? Cierto, que había depositado toda su fe en el Dios vivo. Amén. Y dice que aquellos que iban delante de la batalla, amén, eran hombres, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hombres tan valientes. Hombres, ¿verdad, hermano? Cierto, que peleaban tan diestros con la espada. Tan diestro, ¿verdad, hermano? Cierto, con el arco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios le había dado tal cualidad, ¿verdad, hermano? Que los enemigos que iban delante de ellos, ¿verdad, hermano? Cierto, como dijo Josué, nosotros iremos, amén. Y dijo Caleb, nosotros iremos y lo comeremos como pan. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aunque haya, ¿verdad, hermano? Gigantes. Aunque haya, ¿verdad, hermano? Oposición. Aunque haya murallas grandes como la de Jericó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que ahí estarían aquellos que la alaban en el nombre del Señor y serán derribadas las murallas. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Pero tiene que haber un pueblo que alaba a Dios. No solamente alabar es cantar a Dios, es honrar a Dios. Es aquel, ¿verdad, hermano?, el cual se manifiesta, que vive la palabra de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Dice, para que améis a Jehová, versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Tenemos que guardar nuestra alma, hermano. Mire que en esos tiempos ya Josué se lo dijo. Guarda vuestra alma, guarda vuestro pensamiento, guarda vuestro interior. Tenemos que someternos, ¿verdad, hermano cierto?, nuestra carne a Dios. Tenemos que, ¿verdad, hermano cierto?, cuidar nuestros pensamientos, nuestra actitud. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque nosotros dice la palabra del Señor, amén, para que améis a vuestro Dios. Porque nosotros, ¿verdad, hermano cierto?, haciendo lo que queramos, no podemos decir que amamos a Dios. Si no guardamos la palabra, porque Cristo dijo, el que me ama, ese guarda mi palabra. No podemos decir que la amamos a Dios si no guardamos la palabra. O sea, de boca cualquiera le ama. De boca cualquiera dice que es cristiano. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Vamos a estar buscando, amén, Deuteronomio 6:5. Y estamos terminando en esta noche la palabra del Señor. Amén. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De todo tu corazón, amén. Y de toda tu alma, hermano. Y con toda tu fuerza. Está cansado, igual tiene que llegar a la iglesia. Está, verdad, hermano, ajetreado, igual hágase el tiempo para orar. Está, verdad, hermano cierto, tal vez enfermo. Bueno, trate y haga lo imposible para igual, verdad, hermano cierto, buscar la bendición de Dios. Porque así dice que Josué le habló a aquel pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y que tiene que amar a Dios. Y que tiene que guardar sus almas, amén. Porque si no nos guardamos para Dios, amén. Dice que ese pueblo perecería. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que ese pueblo, ¿verdad, hermano cierto? Dice que fallaría delante de la presencia del Señor. Porque dice que a ese mandamiento que Dios, cierto, hablaba, que Dios les decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, había que haber un compromiso real con Dios. Porque si no os apartares y os uniere, dice, a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, ayúdame, líbrame, sácame de todo esto, pero nosotros hacemos lo mínimo para que Dios nos liberte. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Queremos que Dios haga lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice,
que Dios no arrojaría a aquellas naciones, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. El 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de una buena tierra que Él os ha dado. Hermanos, si perdimos la bendición, no es por culpa de Dios. Si muchas veces desechamos, ¿verdad, hermano cierto?, todo lo que Dios nos ha entregado, es porque nosotros fallamos y nos hemos apartado del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Dios nos invita en esta noche, amén, que seamos fuertes y valientes, que reconozcamos aquel pacto que Dios, ¿verdad, hermano cierto?, un día hizo con el pueblo de Israel. Pongámonos en pie en esta noche, amén, para orar a Dios por su palabra, amén. En esta noche no fue Josué el que lo exhortó. En esta noche no fue cierto aquel que le habló, aquel hombre viejo, aquel hombre anciano, sino que Dios nos ha hablado en esta noche, amén. Cómo queremos conducirnos en la casa del Señor, o cómo queremos servir.